Las instituciones también tienen memoria. Se construyen con el paso del tiempo, con historias, con esfuerzos compartidos y con las personas que han dedicado parte de su vida a formar nuevas generaciones. Hace más de 3 décadas, en septiembre de 1991, la División de Comercialización de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl inició su camino con pocos estudiantes, muchas ilusiones y un grupo de docentes comprometidos con construir algo que trascendiera el aula. Con los años, esa semilla creció. Generación tras generación, la división se fortaleció, evolucionó y hoy se ha consolidado como una de las carreras con mayor matrícula e importancia dentro de la universidad. Detrás de ese crecimiento hay historias, recuerdos y experiencias que forman parte de su identidad. En el marco de su 35 aniversario, estos testimonios recuperan la voz de quienes han sido parte de este camino y de la historia que sigue construyéndose. Hola, muchas gracias. Soy Sergio Armando Rodríguez. Soy licenciado en Literatura Dramática y Teatro y en Educación y Desarrollo Humano. Y de manera venturosa tengo 27 años trabajando en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Muy bien, maestro. ¿En qué año en específico se integró a la división de comercialización y cómo recuerda esos primeros años dentro de la universidad? Fue en el año de 1991, justo el 1 de enero de 1991 empezó a correr mi trabajo aquí en la universidad. Entonces las vacaciones como las conocemos hoy no existían. Entonces yo me recuerdo que me integré por el 2 o 3 de enero y bueno, obvio como todo, en el momento en que te incorporas a un nuevo espacio, pues llegas con preocupaciones, con temores, con muchas dudas. Además, bien raro porque como hoy conocemos las salas de maestros, nada que ver entonces, ¿no? Y entonces yo llegaba, perdón, a la sala de maestros de la planta alta de la división y pues me sentaba en medio, pero pues llegaban los maestros y nadie me saludaba. Entonces era como extraño, era como bicho, porque nadie te decía buen día. Solo había una maestra, la maestra Leti Cruz, que ahorita está en administración, que siempre fue muy amable, y luego la maestra Mónica. Pero lo recuerdo como, obviamente, pues, momentos muy de retos, muy de oportunidades, de mucho entusiasmo, porque además cuando yo entro a la universidad, pues puedo decir que había muchísimas vacas gordas, entonces se veía cómo era el ambiente universitario. Unos estaban en diplomados, otros estaban haciendo sus maestrías. Eran tiempos en donde venías aquí, donde está esto y está el edificio telemática, perdón, había unas canchas de fútbol profesionales. Y entonces todavía entrenaba el Toros Neza y el Atlante. Entonces era un placer que en la hora del break, que era obligatorio, si mal no recuerdo, tenían media hora o 40 minutos de break, a las 11 de la mañana, toda la banda se venía aquí a ver los partidos de fútbol porque estaba el Piojo Herrera, por ejemplo, ¿no? Entrenando a los Toros Neza. Tiempos muy padres, insisto, de mucho desarrollo, mucho crecimiento, de mucho apoyo económico, de muchas vacas gordas, El Turco, que también era parte del Toros Neza. Entonces, imagínate, o sea, que de repente digas, ahorita vengo, voy a descansar y venías a ver a los grandes jugadores de fútbol profesional entrenar, pues era un placer extraordinario, ¿no? Uf, imagínate, estoy hablándote de hace 27 años, ¿no? Todo lo que significaba. Sí, claro. ¿Y cuáles fueron las circunstancias, ya sea personales, profesionales, que influyeron en su decisión de integrarse a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y en particular a la división de comercialización? Fíjate que fue circunstancial. Yo recuerdo como con mucha alegría. Imagínense, yo recién acababa de terminar la carrera en la Facultad de Filosofía y literal, ¿eh? Un día voy saliendo, había un pizarrón grandote afuera de la carrera de teatro con anuncios de todo tipo. Y había uno, literal, escrito a mano en un papel pegado que decía, ¿vives en la zona oriente? ¿Te interesa dar clases? Llámanos. Agarré el papel, lo doblé, lo eché en mi mochila. Yo en ese momento estaba pasando por una situación personal que me obligó a necesariamente realizar cambios en mi vida. Una semana después estoy limpiando mi mochila y sale esa hoja y marco. Y yo entonces no vivía por aquí. Y me dicen, si quieres venir a hacer un examen, vine, me perdí, me acuerdo. Salieron unos caminos en el metro Pantitlán que se llamaban Sistemas de Transporte Troncal Nesa. Llegaban hasta aquel estadio. Entonces yo tomé unos, yo no conocía la universidad, entonces me bajé hasta el estadio. Entonces, en mi cabeza está la idea de que caminé mucho. Y luego estando dentro de la universidad me perdí.
Así es como yo me enteré de la universidad. Bueno, ya la conocía, porque en el 92, 93 vinimos a hacer teatro, en donde está hoy el Ágora Sor Juana Inés. Todavía no había ese edificio de la biblioteca, pero ya estaba la explanada y ahí hicimos una pastorela. Entonces fueron tiempos muy padres. Ya la conocía, pero no la ubicaba con claridad. Llego, me hacen el examen, me quedo. Había un maestro, Miguel Ángel Morales, que yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi examen de presentación, mi examen didáctico, me veía, pero con cara de enojo. La maestra Irma Villegas me veía con cara de enojo y a mí me daba, como que yo sentía que la estaba haciendo muy mal la cosa. Finalmente me avisan que me quedo. Vengo, me presenta la maestra Manuela Alfonso, que era la directora de la división. Estoy hablando de diciembre del 98. La que me da la bienvenida, me presenta. Y ya después me encuentro al maestro Miguel Ángel y al contrario me dijo que le dio mucho gusto mi presentación. Fue muy padre. Y de ahí para el Real. ¿Por qué me quedé? Porque cuando haces docencia y cuando yo empecé a hacer docencia en esta universidad, si algo tenía, es que enamoraba. O sea, la universidad te enamora y la docencia te enamora más. Compartir con chavos, conocer maestros, nuevas experiencias, fue enamorable. Y de eso te estoy hablando hace 27 años. Sí, yo dije, voy a estar un ratito dando clases, tengo otras búsquedas. Y mira, ya nos hicimos viejos y qué bueno, aquí en la universidad. Claro, bueno, pues sin duda ha estado una larga trayectoria aquí y que la ha conocido desde sus primeros años de la universidad, desde el primer acercamiento que tuvo, vaya, cuando hizo esa pastorela. Pero bueno, ¿qué momentos o etapas considera más significativos en su vida como docente dentro de la UTN? Más significativas, todas de entrada, porque todas han supuesto retos, oportunidades, enojos también. Ha habido vacas muy gordas, vacas muy flacas. Ha habido gente muy buena. Yo recuerdo mucho al ingeniero Roberto Reyes, que fue un gran rector para mi punto de vista, de mucho crecimiento, con un gran equipo de colaboradores que le dio mucho a la universidad, mucho, 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 mucho. Y que además era un académico, convencido que la academia era la base sustantiva de la universidad. No era un grillo como luego llegaron, no era politiquería, era un personaje académico. Momentos importantes, bueno, el hecho de que cuando yo llego aquí a la universidad, Lidia Quintero, le mando un fuerte abrazo, ella estaba en el área de la Secretaría Académica, primero Recursos Humanos y luego en la Secretaría Académica, y me invita a dirigir ceremonias de titulación. Entonces, el hecho de que apenas entrando me inviten a dirigir eventos de esa importancia, para mí fue como muy padre, ¿no? En donde pasaron cosas muy padres, ver a los chavos terminar su carrera, para muchos la primera generación de familias de dinastías gigantísimas que venían a la universidad. Imagínate el placer de estar con ellos en ese momento culminante. Todo lo que significa un día en una presentación, en un título, en una ceremonia de titulación. Me pide la maestra Lidia que apoye en la ceremonia, pero como todavía no empezábamos, me dijo, vamos a hacer una prueba de la ceremonia. Y entonces vienen los chicos y en algún momento yo les digo, protesta, porque bla, bla, ¿sí? En ese momento entra el rector y chica, presento a la mesa, vienen las palabras del rector, todo ese rollo. Y por una razón muy extraña, les digo, chicos, pónganse de pie, levanten su brazo por encima del hombro. Y cuando yo les diga, gritan con fuerza, protesta. Y yo les tomé la protesta. Pero yo no debería haberlo hecho, obviamente. Tendría que haber sido el rector. Pero a mí se me fue la onda, el ingeniero Roberto Reyes. Y entonces yo me acuerdo que le estoy diciendo y veo a la mesa y veo a todos viéndome. La que era mi directora, Leticia Pérez, así viéndome casi llorando, así, ¿qué estás haciendo, idiota? Sí, cuando yo los veo, volteo al frente y veo a Lidia y a Pascual. Ay, ¿cuál es el apellido de Pascual? Pascual Torres, que era el secretario de vinculación, tipo maravilloso, encantador, un tipo muy culto, una persona hermosa, viéndome con cara de alguien va a morir aquí. No, pues ya lo hice. Se acaba la ceremonia, nadie se despide de mí. Y pues yo lloro. Al día siguiente me mandan llamar de rectoría. La neta, yo dije, ya, aquí se acabó. O sea, estuve unos meses, gracias, UPN en los vidrios. Me encuentro al ingeniero, a Pascual. No, es que no estuvo bien, maestro, lo que pasó ayer.
Se me fue, me equivoqué. Finalmente paso a la oficina del rector, está el ingeniero Reyes, y me ve, me abraza y se muere la risa. ¿Y yo qué pasó? Fue muy divertido. O sea, nadie se lo esperaba, pero fue divertido. Lo hiciste bien. Nos equivocamos, algo nos pasó en la organización. Estaba Lidia y entonces también Lidia. Todos respiramos. Y yo ya entre broma le digo al ingeniero, pensé que me iban a correr. Dice, no, ¿cómo crees? Al contrario, muchas gracias. Estuvo bonito, fue muy emotivo. Luego hacen un casting porque la universidad tenía un convenio con TV Mexiquense. Hacen un casting para conducir el programa de la universidad que transmitió durante casi 4 años TV Mexiquense en cadena abierta a nivel nacional por Sky los viernes a las 2 de la tarde. Se hacen un casting. Yo acompaño a una estudiante que me pidió que la acompañara. Pero estamos formados. Entonces dicen, si no van a participar, váyanse. Y entonces me pego y entro al casting. La otra chica estaba súper emocionada de estar en el casting. Quería ella ser la conductora. De comer. Y luego me llaman a mí. A mí me avisa una maestra, la maestra Marbella me avisa, quedaste tú. Ya después me llaman de rector y ya. Y no saben el placer de 3, 4 años estar dirigiendo como titular un programa de televisión universitaria en cadena nacional y con todo lo que implica hacer un programa de televisión, ¿no? Ir a un estudio, tener todo un equipo de trabajo, salir a entrevistar a gente neta, o sea, haber entrevistado al procurador de la República, al presidente, al Premio Nobel de la Paz, al Premio Nobel de Química, artistas, intelectuales, científicos. Carajo, eso se lo doy a la universidad. O sea, ponerte junto a un grande del arte o junto a una grande de las ciencias o con, no sé, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, estar platicando de tú a tú en cortito, no sabes, es un privilegio extraordinario, ¿no? Entonces, el programa tuvo mucho impacto, había una muy, muy buena relación con TV Mexiquense, hacemos cosas padrísimas, que luego me abrieron las puertas de otras posibilidades, o sea, aquí empezó, pero eso me significó después otros espacios profesionales muy, muy, muy padres. Después la torpeza de algunos burócratas llevó a romper ese convenio con TV Mexiquense y pues ahí nos quedamos, ¿no? A la deriva. Y creo que ya no hemos recuperado el acuerdo ese maravilloso que teníamos con Aprovechando, TV Mexiquense. estuviste en el 10 aniversario. En el 10º aniversario fue un privilegio. ¿Recuerdas quién vino? Vino el maestro, el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química. Vino la maestra Rigoberta Menchú. En esa comunidad de actividades vino Carlos Monsiváis, vino Carlos Monsiváis, vino Guadalupe Loaiza, Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, o sea, los premios Nobel aquí en la UTN hablando, artistas como Susana Alexander, intelectuales como Carlos Monsiváis, científicas del tamaño de la maestra Julieta Fierro que recién falleció. O sea, puras cosotas aquí en la universidad. En su 10º aniversario, al margen de que otras actividades culturales, artistas de mesa, artistas de Texcoco, pintores. Bueno, el maestro Manuel Felgueres, el que construyó el monumento a Nezahualcóyotl que tenemos ahí en la Rigoberta Menchú, ¿no? Y poder platicar con el maestro Felgueres, o sea, y que él te platicara la génesis de ese monumento, que forma parte no solamente del patrimonio cultural de la universidad, forma parte del patrimonio histórico, cultural del Estado de México y en consecuencia del país. O sea, no es cualquier cosa. Lo vemos todos los días y como que no tiene sentido, como que ya deja de tener importancia. Cuando lo piensas en contexto y que él es un artista de primerísimo nivel y que tiene una historia bien divertida de la cual platicaremos después, y que es reconocido a nivel internacional y que una maqueta de esta de repente está en Francia y de repente está en Inglaterra y de repente está en Canadá y de repente está en Rusia y que la original, la de veras, la tenemos nosotros, no sabes el placer que eso significa. Y eso se lo debo a la universidad. Grandes amigos, grandes enemigos, mi compañera de vida, me la dio la universidad. Maestro, ¿cómo describiría la evolución de la división de comercialización desde sus inicios hasta la actualidad? Y hace un rato te decía, tuve la gran oportunidad de llegar en un cambio bien importante, en donde hay un cambio de administración. Pasamos de una administración muy extraña, por decirlo menos, representada por Miguel Ángel Vázquez, que era rector de la universidad, en donde hubo un ambiente cuasi represivo, microgerencial muy severo,
Te hablo que en el 99, a mediados del 99, se crea un primer movimiento sindical en la universidad. Los maestros entonces estábamos en condiciones laborales que no eran malas, pero que indudablemente podían ser mejores. A mediados del 99 se arma una cisma, se genera una cisma en la universidad porque un grupo de profesores pues, le apostamos a un sindicalismo independiente y eso como consecuencia lo que genera es represión. Te puedo decir que en el 99 alrededor de 30 profesores fueron corridos de la universidad, la gran mayoría de la división de comercialización, justamente de comercialización porque es en Comer en donde se genera esa cisma. Finalmente, porque así funciona la universidad, crea un sindicato que se ha ido transformando y qué bueno, que no me sorprende, así funcionan, las grandes cismas surgen del poder y los se rompen y qué bueno. Pero viene este cambio entre el ingeniero Reyes Solano y entonces vienen un montón de vacas gordísimas, pero no porque las vacas per se lo fueran, sino porque vino un tipo que amaba la universidad. O sea, yo creo que el ingeniero Reyes Solano y todo su equipo, justo porque venían de la academia, Y era su segundo ciclo. sí, claro, pues ya había habido dos ciclos anteriores, con el ingeniero León Hinojosa y luego con Miguel Ángel Vázquez. Viene la tercera, porque el ingeniero Reyes ya había estado en el área de difusión cultural en la universidad, ya la conocía, de hecho fue el primer secretario de difusión cultural, director de difusión cultural, conocía a la universidad. Tipo culto, un tipo con muchas conexiones en el ámbito académico, cultural, social, y de repente lo nombran rector de la universidad. Y entonces arma un equipo bien padre, con esa misma vística, con esa misma visión de engrandecer a la universidad. Viene gente nueva, él viene con una posición de diálogo, de apertura, de responsabilidad para con la universidad. Y entonces toda la universidad se engrandece. ¿Qué pasa en Comer? En Comer existía ya de 2, 3 años atrás un evento que le llamaba Mercadotecnia en Acción, que en un primer momento fue en salones, luego en pasillos, luego en la parte de fuera de la universidad. Bueno, en el 99 se toma la decisión de que Merca en Acción ya sea en otro espacio. Y entonces se hace en lo que hoy conocemos como el estacionamiento de la puerta 3 de la universidad. Se monta una carpa gigantesca, vienen montonales de empresas. Y obviamente pues se convoca a las grandes empresas del ámbito. Ya no solamente era un proyecto simulado, una empresa pequeñita, no, ahora tú estudiante, a partir de un proyecto que desarrollaste en todas tus materias, vas a ir a una empresa de carne y hueso y decir, oye, vamos a hacer una feria académico-empresarial y queremos invitarte. Y entonces es un primer encuentro que los estudiantes tienen con las empresas de carne y hueso, pero las empresas grandotas, Coca-Cola, Nissan, Volkswagen, las marcas Soriana, no, Chedraui, me acuerdo, no era Chedraui, ¿cómo se llama la marca? Carrefour, apenas empezaba aquí en esa. Entonces ir a trabajar con la gente de Carrefour para que vinieran acá a promoverse y que además fueran nuestros patrocinadores, los chicos lo hicieron, obvio guiados por los profesores. Es el primer Merca en Acción que hacemos fuera del gimnasio, fuera de los pasillos, lo hacemos allá en la explanada. Más de 100 stands. Corrección. Se fue al gimnasio y del gimnasio ya se brincó. Primero pasillos, luego gimnasio y luego allá al estacionamiento de la puerta 3, junto al estadio. Y antes no había habido como tal actividades culturales. Ponen un templete y se piensa actividades culturales. Fue bien divertido porque de repente hay que hacer actividades culturales. Pues no la habíamos considerado en serio. Y entonces yo me acuerdo que en ese momento lo que se llamaba la Academia de Información Sociocultural, nos dice la directora, ya está Leti Pérez, entonces, y no sé qué hacer actividades. Pues no preparamos nada, es que eso no lo habíamos previsto. Y entonces de repente un chico dice, oye, ¿me dejan subir a promover mi marca? Pues sí, y se subió y todos los marcos estamos ahí. Laura Luna, Lupita García, Marcos Ricardo, yo, Jorge Leazar, que después fue director de la edición. Pues sí, y si empezamos promoviendo los productos, las marcas, y que nos subimos a hacer literal perifoneo ahí en el templete. Y de repente llegó un compañerito y nos dijo, oye, ¿me deja tocar la guitarra? Sí, bien, tú súbete, y así, y así. Y de repente toda la semana tuvimos chavos que llevaban su guitarra, que se ponían a cantar, y los chavos que subían a vender sus productos. Hicimos concursos, juegos, etc. Terminamos Merca en Acción con una alegría inmensa, porque era la primera vez que lo hacíamos tan grande, y además con la certeza de que lo íbamos a hacer después, y así nos la llevamos varios años. En esa intercomercialización tuvo un importante liderazgo, hay que decirlo,
de la maestra, en un primer momento de la maestra Manuela Alfonso, después de la maestra Leti Pérez, una persona a la que yo le reconozco su gana, su liderazgo, sobre todo su necedad para conseguir las cosas y que el evento saliera. En ese inter los maestros estaban en maestrías, en ese inter se incorpora gente joven a la universidad, nuevos maestros. La matrícula crece de una manera importante, a tal extremo que, por ejemplo, donde hoy tenemos el Salón de Memorias en la división, era la biblioteca divisional, era un lugar en donde había mesas, había libros, y los chavos hacían su tarea. Abajo teníamos también otra sala pequeña en donde los chicos estudiaban. Creamos Bancomex, un centro que en su momento fue bien importante porque literalmente daban asesoría a micros, medianos, pequeños empresarios que prosperaron de tal manera que muchos de ellos hoy se convirtieron en empresotas, ¿no? Empezaron a hacer procesos de exportación. Yo recuerdo una señora que hacían piñatas en el patio de su casa y luego con la asesoría de los profesores, del personal de Bancomex, pues la señora ya está importando piñatas a Europa, ¿no? O sea, pasó de vender piñatas en su patio a mandarlas a Europa, a España, a Francia, etcétera, ¿no? Capacitación, muchos eventos académicos bien importantes. Cuando cumple 15, bueno, cuando cumple 10 años la universidad, lo que te he comentado, actividades deportivas, culturales. Cuando cumple 15 años la universidad hace muchos eventos, pero me atrevo a decir que los más importantes eventos que se hicieron fueron en la división de comercialización. Convocamos artistas, escritores, científicos, activistas sociales del municipio y tuvimos una semana, decíamos, en tus 15 años, déjanos homenajearte. Y homenajeamos a nuestra universidad con arte y con cultura. Fue una experiencia padrísima. Reitero, algo bien importante, tenían que ver los liderazgos. Estaba el ingeniero Reyes Solano al frente de la universidad, con todo lo que eso implica. Y obvio, eso permitió el dejar hacer, nos dejaban hacer. O sea, había un compromiso, una responsabilidad y algo bien importante, había confianza, había mucha confianza. O sea, los rectores decían, vamos a trabajar, hay que hacer cosas. Y entonces te daban chance de hacer cosas, ¿no? Vienen cambios en la universidad, vienen cambios en la división, evidentemente. Los liderazgos se desgastan, evidentemente. Las relaciones sociales se desgastan. Y parte del trabajo, parte de la cotidianidad, parte de los cambios políticos, económicos, sociales a nivel nacional, a nivel estatal, pues nos mueven. Y entonces pues vienen cambios importantes a nivel rectoría, a nivel divisional. Entra el maestro Jorge Eleazar García, que fue director de la división. Seguimos con Merca en acción. Él con un buen liderazgo, pero ya había habido una cisma provocada por desgastes naturales de alguna manera que se habían dado anteriormente. Llevamos Merca en acción 2005-2006, que fue nuestro último Merca en acción. Primero porque llega gente distinta al frente de la universidad y ya no necesariamente gente con una visión de lo que implicaba la vida universitaria, ya como una universidad que se convertía en un brincolín para la política. Y entonces la parte académica pasó a segundo plano. No hemos podido a la fecha, qué triste decirlo, superar esa visión tan monstruosa y tan fea, tan politiqueramente barata de encontrar en la universidad un brincolín. Pero bueno, llega Eleazar. ¿Por qué el último Merca en acción en ese año? Pues porque ya no nos... Era bien curioso porque Merca en acción era un evento autosustentable. Se cobraba a las empresas, había patrocinadores, la renta de carpas, de sonido, todo lo que necesitábamos en términos de logística para el evento se pagaba solito y quedaba un excedente. Pero pues, la universidad decidió que no. Y entonces, híjole, era bien desgastante, pero bien desgastante. Literalmente es como si tú prestas dinero a alguien y le tienes que andar rogando para que te lo pague, era como estar pidiendo limosna. Y eso generó una molestia muy grande, un desgaste muy grande en la comunidad docente sobre todo, que al final tuvimos que tomar la decisión de ya no llevarlo a cabo. Fue muy doloroso, porque por muchos años la gente decía, y viene Merca, y se fue evaporando, se fue evaporando. De repente a alguien todavía le surge en la cabeza la idea, viene Merca. Bueno, a la par con esos sinsabores que supone el dejar de hacer Merca en acción, pues surgen otro tipo de cosas. Insisto, sigue creciendo la matrícula, la división se empieza a posicionar. Una pausa, maestro. Había un evento Bicanto. Bueno, bien interesante porque, claro, fíjate que en ese inter, ya desde el 99, 2000, las universidades tecnológicas, sus representantes de comercialización en todo el país, deciden hacer congresos.
en donde todos los estudiantes de las UTES de todo el país que estudian mercadotecnia y comercialización nos encontramos en espacios. Y dentro de esas montonales de cosas académicas, culturales que se hacían en estos congresos internacionales y nacionales, pues eran los talentos. Y entonces, todas las UTES que tenían comercialización acuerdan que parte de las actividades culturales era que cada universidad desarrollara lo que históricamente hemos llamado Mi Canción, para el caso UTN, pero que a nivel nacional se llamaba Mi Canción UT. Nezahualcóyotl, Nayarit, Cancún, Campeche, las universidades que quieras, Querétaro, León, Jalisco, 30 y tantas, Cancún, 30 y tantas universidades nos reuníamos cada año. Y entonces la UT hacía cada año y aprovechábamos el marco de Merca en Acción para hacer Mi Canción UTN. Y los chavitos y las chavitas que tenían buen gallo, pues se subían y cantaban. Y no sabes, había un derroche de talentos impresionantes. La que llevaba cantando, tocando la guitarra, la que cantaba a capela. Y de ahí salió, me recuerdo, Rosario, de Evelyn, de Paola Huerta, que forma parte de nuestro equipo de colaboradores. Iban a representar a la UTN a los congresos nacionales, primero y luego internacionales de mercadotecnia. Y podemos presumir que al menos los primeros 3, 4 años nos trajimos el primer lugar. Con Paola, con Evelyn, con Rosario, creo que también nos lo trajimos. ¡Guau! Pero además imagínate que cerrábamos Merca en Acción, primero con Mi Canción UTN, y escuchar a tus alumnos, a tus chavitos 18 añeros cantando emocionados con sus porras, y terminabas Merca en Acción con una actividad en donde venía Dildo o DLD, o donde venía Camila, o donde venía Humo, o donde venía Los Amantes de Lola. O sea, cerrábamos a esos niveles. ¿Me explicó? O sea, no era, pues hay Juanito Pérez que se eche una rola, no cerrábamos, wow, con Los Amantes de Lola. Imagínate, después de Merca en Acción, bravo, bravo, y cierra con Los Amantes de Lola, que son palabras mayores en el blues rock mexicano, ¿no? Complementando, ¿te acuerdas cuando vino un de Mochila Samson? Facundo, fíjate, Facundo, todos conocemos a Facundo, tenía un programa en la televisión y él era muy conocido porque era muy cábula y muy grosero, era incluso hasta patán, que empezó a, es de los primeros que en la televisión pública, en la televisión abierta, perdón, se le permite decir groserías. Bueno, Samsonite, la marca Samsonite, la invitamos a Merca en Acción a sumarse como empresa, pero aparte Samsonite decide también ser nuestro patrocinador. Y dentro de los acuerdos es que hubiera un gran evento en donde viniera quien era en esos momentos su imagen pública, que era Facundo. Entonces viene Facundo a la universidad. No, hombre. Obvio, no solo fue la comunidad universitaria, o sea, vino gente de todas las partes que te puedas imaginar. O sea, era imposible caminar fuera de la universidad, entre esa zona, porque vino un mundo de gente cañón. Llega este compa a cabulear, pues mal hablado, porque así era lo que él vendía. Yo me acuerdo que estábamos en el escenario y él estaba en su promoción. Yo era el maestro de ceremonias del evento. Él está haciendo su chamba, pues, está promoviendo la marca, pero pues, usando palabras artesanales, todo eso. Y me llama Jorge le acerca al director: Checo, hay que parar eso, hay que pararlo. Maestro, no podemos pararlo, o sea, si lo paramos nos queman. No podemos pararlo. Me llama la secretaria académica, la maestra Marina Galicia. No puede seguir eso, maestra. Es una universidad. No. Maestra, no nos podemos negar a la realidad. Punto. Si pretendemos parar este evento, nos queman en leña verde. Y no lo vamos a hacer, obviamente. Pues que sí. Divertidísimos. Hay un momento en que el tipo dice: a la primera chica que me muestre sus boobies, así, le regalo una playera. Y yo dije, pues creo que es un exceso. No creo que una chica lo haga por una playera. Y mangos, volteé y todas las chavas con las chichis de fuera. Y yo así de, madre santa, por una playera. Y ahora por una mochila, ¿quién me avienta sus calzones? ¡Ah! Y entonces, porque además veo a las chavas ya en el rollo de que tenemos las playeras, o sea, esto. Y ahí sí dije, no, aquí sí ya la cosa se va a empezar a poner densa. Y entonces ya me acerco a Facundo y digo: oye, güey,
vamos a parar, o sea, vamos bajándole, porque esto se nos va a hacer un caos. Y él mismo dice, la neta, no esperaba, eso lo he hecho en otros lugares. Por una playera, enséñenme sus boobies. No pasa nada. Dije, pues aquí no va a pasar nada, me decía Facundo. Y toma, la varón sí pasó una de boobies expuestas. Dijo, no, cuando los calzones sí son capaces de encuerarse. Y entonces ya le empezamos a bajar, terminó, fue bien divertido. Nos dio un plus muy grande a la universidad porque al año siguiente, literal, las marcas se peleaban por patrocinarnos. Hubo una ocasión que tuvimos un conflicto entre Coca y Pepsi porque las dos nos querían patrocinar. Finalmente, porque así convenía, se decidió que fuera Coca. Bueno, Pepsi paró la calle, lo que es la Kennedy, ¿sí se llama? Como Lázaro Cárdenas, enfrente de la universidad y puso su camión de Pepsi. Y acá estaba Coca-Cola, adentro de la universidad. Entonces, porque traían su escándalo allá y Coca-Cola acá. Y entonces, ¿qué hacemos? Finalmente, pues ya tuvieron, oye, Pepsi, no manches, ya se fue Pepsi, pero imagínate, ¿no? Carreras de botargas que eran divertidísimas porque empezaban jugando y había un momento en que se calentaban y de verdad, ya estos compas se van a matar, de verdad. El doctor Simi, los de Alpura, no, los de la vaquita de Alpura eran divertidísimos porque los coyotes, teníamos un montón de coyotes que nos prestó el municipio. Entonces eran las carreras de botargas, era súper divertido, esto va a acabar en bronca esto. Una ocasión una marca de lencería muy fina dijo, queremos ir a Merck en Acción y dentro de nuestras actividades va a haber una pasarela en lencería. Cuando la neta, cuando a mí me dijeron y a varios me dijeron, dijimos, no sé porque conocemos a la banda. Y yo la neta, cuando me dijeron, va a haber, yo dije, no porque conozco a los compañeros. Y van, chichis para la banda, yo lo conozco a la banda y sé a dónde vaya. Entonces, no. Finalmente la marca toma la decisión de que sí. Pues yo llegué ese día y había un como camerino que instalamos ahí junto al templete en una carpa. No, pues ya te imaginarás, toda la explanada, todo el estacionamiento estaba. Y yo dije, no, o sea, sale la primera modelo. Silencio. Termina. Sale la segunda modelo. Termina. Pasaron todas las modelos y jamás de los jamases hubo una falta de respeto. O sea, yo realmente estaba fascinado, estaba emocionado, estaba conmovido porque la neta. Sí, claro, o sea, aparte muy guapas, obvio, ahí pasé usted, señor Torrón. Y de verdad, y además avergonzado porque yo había dicho, no, la banda va a ser cábula y va a faltarles al respeto. Y después tuve que decir, disculpas, pues se comportaron como perfectos caballeros, como perfectas damas, en todo lo que implicó. Y eso fue padrísimo porque otra vez abrió puertas para que posteriormente vinieran otras marcas. Y eso fue padrísimo. Y eso fue extraordinario porque habla muy bien justo de nuestra universidad y de la comunidad universitaria, ¿no? Y más, te podría platicar un montonal de cosas divertidas. Y bueno, perdón que lo meta, de las cosas que más amaré toda la vida de lo que era Merck en Acción, es que Merck en Acción siempre coincidía con mi cumpleaños. Y entonces me cantaban las mañanitas. Y además todas las empresas participantes me daban regalos. Bueno, yo le tenía que llamar a mi hermano, pues tráete la camioneta porque me dio un montón de cosas. Porque salía yo con refrescos, con juguetes, con ropa, con chamarras, con. Un día me acuerdo que yo llego a Merck en Acción, 29 de noviembre, y llego y, ¿a qué hora van a empezar? O sea, no manchen. Y entonces me subo al templete y yo a ver qué onda, cómo va el cablerío. Y un compañero que es Pantera, Eduardo, que trabaja aquí en la universidad, está disfrazado de Santa Claus. Y entonces se me acerca y con mis compañeros, con los chavos y con los representantes de las empresas, sube el volumen, ya estaba conectado todo, sube el volumen y a las mañanitas. Fue bien bonito, pero me puse a llorar, obviamente, ¿no? Porque pues, implicaba un reconocimiento de los alumnos, de los compañeros de las empresas. Fue bien bonito. Entonces, yo amaba Merck en Acción porque hasta me decían, güey, te súper conviene que haya Merck en Acción porque sales con un montón de regalos. No, pues imagínate, claro. No acabaríamos nunca, hay 30,000. Un día se fue la luz y entonces un señor vendía paletas. Entonces ya te imaginarás el caos que supuso, ¿no? Ese tipo de cosas. Después de los Merck en Acciones,
Había fiestas, alquilábamos un salón y clausurábamos Merck en Acción en un salón. A veces había bronca, lo que pasa siempre, ¿no? Pero al final era parte de la fiesta y parte de la experiencia universitaria. Yo creo que hasta el 2006, 2007 la universidad estuvo llena de vacas gordas. Después llegó gente, no me atrevo a decir que era mala, pero al menos que no era noble con sus propósitos para con la universidad. Gente que encontró en la universidad la posibilidad de trascender a otros ámbitos de la política, que se aprovechó del valor institucional de nuestra universidad, de lo que para la comunidad representa la UTN. Piénsate en esos entonces que era la universidad y la nada, o sea, en este contexto de Nesa Centro, el primer espacio educativo de nivel superior. Sí es cierto, estaba Zaragoza, la UNAM, la FE Zaragoza, estaba la FE Aragón, y párale de contar. Hoy tenemos la UAM, tenemos la Salle, próximamente la Rosario Castellanos, los TECHIS, bueno, el TECHI, las Politécnicas, pero en aquel momento era la UTN y no había nada más. Y hubo gente que vio eso y dijo, es mi oportunidad de ser canalla, y lo fueron. Creo que lo siguen siendo y me duele decirlo, pero creo que se ha perdido la mística que supone la vida universitaria, el respeto, la academia, la cultura, compromiso social, la ética por sobre todas las cosas. Y sí creo que de un tiempo atrás traemos a una bola de canallas que están utilizando la universidad como un espacio político. Ojalá me equivoque, pero no veo luz. Que me diga que estoy equivocado, al contrario, lo confirmo cada día más. Eso no supone que la universidad está perdida, porque al final del día quien ha sacado a la universidad adelante, evidentemente son sus alumnos que han confiado en ella para decidir su futuro, y los maestros que demostrado está N millones de veces, sacan la casta por la universidad, a veces contra la autoridad universitaria. A pesar de la autoridad universitaria, sale la casta, y cuando nuestros chicos acaban su carrera, cuando los vemos en las empresas, lo logramos, a pesar de. Eso no significa, insisto, que están mal las cosas, pueden estar mejor indudablemente. Creo que necesitamos funcionarios que funcionen, nada más. Puedo decir con seguridad que los maestros enseñan y que los alumnos estudian y lo hacen bien, pero necesitamos funcionarios que funcionen para que esto. Imagínate de repente con problemas de recursos, con problemas de liderazgo, las cosas salen de maravilla. Imagínate qué pasaría si tuviéramos liderazgo, si tuviéramos recursos. ¡Wow! Como lo han pasado, hay que decirlo. Y como estoy convencido, van a pasar. La universidad, como todo hecho colectivo, como todo espacio social, tiene círculos, ¿no? Tiene campanas. Y estamos ahorita en ese proceso, ¿no? Bueno, maestro, pues hace un momento hablábamos de toda la evolución que ha tenido la división, que usted mencionaba, pues para usted esta evolución ha sido cíclica. Bueno, en ese aspecto, no nada más ha evolucionado la división, ¿no? Sino hasta las mismas formas de enseñanza. ¿Usted cómo ha considerado que han evolucionado estas? Más que evolución, yo pensaría cambios, porque la evolución supone. Yo soy una persona convencida de que la educación es un hecho humano y en tanto humano es estrictamente presencial. Me encanta, digo, ahora que vimos la pandemia, pues nos tuvimos que meter a la computadora y a las tecnologías y a las virtualidades. Y nos generó muchas ventajas, pero yo creo que las cosas que más perdimos fue justo la presencialidad, el ver al personaje vivo, a la persona viva que respira, que huele, que está. Sí, se han habido cambios importantes. Parte de lo que la propia evolución obliga, es decir, las tecnologías, por ejemplo. Antes, pues no tenías muchas opciones, era el GIS y el pizarrón, se acabó. Después tenías la computadora y la computadora te llevó a otras cosas más complejas, por un lado, o más sencillas, por otro lado. Hemos cambiado porque las generaciones han cambiado y nosotros mismos hemos cambiado. Antes teníamos que cargar un mamotreto que pesaba 30 kilos para poder proyectar una clase en el pizarrón, y ahora traes un cañón que pesa 250 gramos en tu mochila, ¿no? Han cambiado las generaciones porque sus necesidades son otras. Todavía cuando empezamos con la universidad, pues la idea era salir adelante, progresar, etcétera. El cambio ha cambiado, el mundo ha cambiado. Yo me estoy preguntando en los últimos años, ¿para qué quieren estudiar los chicos? Yo te puedo decir que yo estudié porque quería tener mi casa, o quería tener mi carro, o quería viajar. O yo le digo a muchos chicos, ¿quieres tener una casa? Y me dicen, no, porque me amarra.
Yo quiero ser libre como el viento, peligroso como el mar. Y, justo ese cambio en ellos nos ha obligado a nosotros a adaptarnos a estas nuevas realidades. Muchos de nosotros en mi generación aprendimos con latiguito todavía, con jalón de orejas. Hoy los chicos tienen otras búsquedas, otras necesidades, otras maneras de aprender. Cuando yo estudiara era completamente todo manuscrito, todo era muy orgánico. Hoy día, porque la tecnología, el mundo, la realidad se lo impone, ahora todo es muy visual, de repente auditivo. Pero esa es la realidad. Me encantaría que fuéramos más orgánicos, más integrales, claro que me encantaría. Pero eso implicaría que yo tuviera la capacidad de transformar el mundo y no puedo. ¿Qué tengo que hacer? Adaptarme a las nuevas realidades, a las tecnologías, por ejemplo. Antes tú pedías que la tarea te la imprimieran en un papel, ahora me la suben en Teams y la máquina solita me lo califica, lo cual también está padre, porque a mí me da como más tiempos para leer más y poder desarrollar otro tipo de materiales, y eso está chido. ¿Me explico? ¿Se ha perdido la mística en la formación? Sí, y no culpa al profesor. Hemos cambiado porque hemos buscado estrategias y las hemos logrado porque hay compromiso. Pero también el cambio en mucho sentido ha generado desgaste. Y dentro de ese desgaste poco reconocimiento o nulo reconocimiento del trabajo. Y también hay que aceptar una realidad que a veces es dolorosa. Las búsquedas de los chavos son distintas. Yo antes podía aconsejarle a un muchacho algo, preguntarle cómo te sientes. Te veo triste, ¿todo está bien? O yo le pregunto a un muchacho o una muchacha cómo está y me puedo enfrentar a una demanda porque qué le importa y quiere meter en mi vida personal y me está acusando, etcétera. Insisto, eso obliga a que busques otras formas de enseñar. En los últimos años, sobre todo después de la pandemia, la formación, la enseñanza universitaria se ha despersonalizado mucho. Tenemos otras preocupaciones, otros temores. Tenemos ahora estudiantes más quisquillosos, más susceptibles. No voy a decir si es bueno o malo, eso está pasando, punto. Insisto, yo me tengo que adaptar a esas nuevas realidades. Pero también adaptarse a esas nuevas realidades es bien desgastante. Sobre todo cuando el ámbito laboral, profesional, no te otorga esas condiciones mínimas que te faciliten el trabajo. Y si algo le ha pegado mucho a nuestra institución, al menos a nuestra institución, es que de repente ha habido esa obsolescencia en las condiciones que nos permitan hacerlo. Bienvenida a las tecnologías, a mí me encanta. Bienvenida a las búsquedas de los chicos, pero creo que sí tenemos que hacer como un impasse, como detenernos un momento y platicar unos y otros. ¿Qué esperan los chicos y qué esperamos nosotros? Antes los espacios educativos nos obligaban a involucrarnos, a comprometernos. Había planes de cursos y toda la comunidad docente se involucraba. Había que crear materiales didácticos y la comunidad docente se... Ahora te llegan los planes de estudio, ahora te llegan las estrategias, ya ni siquiera opinas, te llegan y lo tienes que hacer. Y además te lo evalúan, el problema es que te evalúan algo que ni siquiera te dicen cómo usar, ¿no? Traemos ahí como muchas contradicciones. Ahora que se impuso el nuevo modelo educativo en la universidad, a mí me encanta, ¿por qué? Porque va hacia la humanidad, va hacia la persona, y eso me encanta. ¿Cuál es el problema? Que para que eso sea posible, pues hay que tener un andamiaje que te lo permita, que tiene que ver con capacitación, que tiene que ver con tiempos, que tiene que ver con condiciones materiales de trabajo, que tiene que ver con entender de verdad las contradicciones que nuestros alumnos presentan. Y lo real es que no hemos hecho un diagnóstico de cómo están nuestros jóvenes ahora. No hemos hecho un diagnóstico de sus condiciones materiales, de sus condiciones de vida, de su parte emocional, cómo están en esa parte. No lo sabemos. Y entonces, este modelo que a mí me encanta se está tornando complejo, porque no tenemos ese andamiaje mínimo necesario para hacer la chamba. ¿Y qué pasa? Que lo hemos querido todo eso tratar como de sustituir con las nuevas tecnologías, particularmente con la IA. Y hay un problema terrible. A mí me encanta la IA. Me encanta, es fascinante, me da muchas ideas, me facilita muchas cosas, por ejemplo, no sé, X libro que yo leí hace 10 años o 8 años, lo vuelvo a utilizar porque me viene al caso para una materia, pero gracias a la IA ya no lo tengo que leer todo, ya conozco el libro, ahora lo padre es haz tu prompt, díctale a. Y entonces me hace un cuestionario, me hace un resumen, está padre, porque me ayudó a economizar tiempo. Pero cuando lo uso la IA pienso,
mis chicos usan la IA y digo, sí, sí la usan. Ah, pero ¿cuál es la diferencia? Que yo tuve la gran oportunidad de leer mucho, porque en nuestro contexto formativo no había de otra, o lees o lees. Y yo pregunto, ¿y los chicos de ahora leen? Y me respondo, no, no leen. Entonces, ¿de qué sirve la IA si no leen? No sirve de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no procesamos la información que la IA me da. ¿Por qué? Porque no leo. Si no leo, dejo de desarrollar un montón de procesos neuronales para la comprensión, por ejemplo. Hoy estamos muy metidos en la cultura de lo visual. Vemos TikToks, vemos Instagrams de segundos y con eso nos conformamos. Ya no leemos grandes libros, leemos el resumen del libro. ¡Wow! ¡Qué padre que la IA puede hacer eso! Está excelente. El problema es que no me sirve de nada si me niega la posibilidad del pensamiento. Yo les digo, a mí la IA no me espanta, no debería de espantarnos. La IA es una herramienta fabulosa. Pero para poder usar la IA de manera responsable, eficaz, necesitas dos elementos fundamentales. Saber escribir y saber leer, porque la IA vive del prompt, que es un prompt, lo que le dices, con lo que platicas a la máquina. Entonces, si yo quiero que me haga un resumen de ese libro, pues lo menos que yo tengo que tener es ya saber de qué trata el libro para saber qué temas en particular son los que me atañen. Es decir, si yo no refuerzo la habilidad lectoescritora de mis alumnos, de nada les va a servir la IA porque las respuestas que les dé la IA van a ser incompletas, van a ser mal hechas. ¿Sí me explico? Sí ha cambiado la educación, mucho las tecnologías, que han ayudado mucho, pero que también nos han vuelto perezosos. Te digo, ya no leemos el libro completo, leemos un pedacito. En el negocio en el que están ustedes los mercadólogos en comercialización, pues la IA es una gran oportunidad si la supiéramos usar en todo lo que implica. Pero para poderla utilizar tenemos que tener primero un gran alimento intelectual. Leer mucho, escribir mucho, ir a museos, ir al cine, ir al teatro, escuchar música, etcétera. La educación universitaria no va a engrandecerse en tanto no, de nueva cuenta, desarrollemos esas habilidades básicas de pensamiento que hemos perdido. Leer, escribir, sumar 1 más 1, observar, sentir, oler, escuchar, saborear. Si no recuperamos a la persona en toda la extensión de la palabra, tenemos problema. Las redes sociales son fantásticas, pero nos han negado la posibilidad de estar con el otro. Tenemos muchos amigos. ¿Amigos? No es cierto. 9 de cada 10 personas que tenemos como amigos en las redes sociales mienten, no son ellos. Y entonces son de mentiritas. El problema es que platicamos con ellos, chateamos, pero ya no vamos con la gente, ya no nos ponemos a platicar con la gente de carne y hueso. Nos hemos perdido el contacto cotidiano. Antes compartíamos la música. Mira, compré este disco, escúchalo. Ahora cada quien trae sus audífonos y trae su música. O sea, hasta el placer musical nos lo hemos negado. Insisto, en este proceso de la educación, ciertamente pasamos de una educación represiva, canalla, a una educación muy concesiva. Y ahorita estamos como en un limbo. O ahorita estamos, en mi opinión, en un riesgo educativo muy, muy grande. El nuevo modelo educativo plantea que la persona es el centro de, y eso está extraordinario. El problema es que nos hemos abocado más a la parte socioemocional de la persona, lo cual no es malo. El problema es que nos hemos olvidado de la parte cognitiva. El objetivo de la universidad es que la gente venga a aprender, a desarrollar habilidades, prepararse para la vida. Pero no estamos solo centrando en la parte socioemocional. ¿Y qué pasa con la parte cognitiva del pensamiento, desarrollo de habilidades? Ahorita estamos en ese impasse, como en una nube que no termina como de concretarse. Yo creo que bien podrían venir buenos tiempos. Y sí creo otra vez que el buen tiempo va a ser consecuencia solo y solo, pues de que pensemos. Y de que como maestros nos obliguemos a que los chicos piensen. ¿Cómo? Leyendo, por ejemplo, platicando, por ejemplo. Pero bueno, pues sin duda una reflexión bastante interesante acerca del uso de las herramientas de inteligencia artificial, es lo que ya se está viviendo actualmente. Pero usted habló hace un momento también de algo muy importante. Dos cosas, adaptación y pandemia. ¿Cómo fue este proceso para usted? Complicado, primero fue así como de alegría, ¿no? ¡Wow! Nos vamos de vacaciones.
Y segundo fue de pánico porque pues, te vas enterando de las cosas, te vas enterando que colegas, gente cercana a tu vida, pues está muriendo. Nos metimos en la tecnología de golpe y porrazo, o sea, aquí en la universidad en 3 semanas tuvimos que entrarle al Teams, tuvimos que entrarle al Zoom, al Google, tuvimos que aprender a hacer exámenes en línea, tuvimos que aprender montonales de cosas, o sea, lo que nos había tardado años en hacer, de repente la tecnología nos obligó a tenerla en 2, 3 semanas, punto. Fue un proceso muy contradictorio porque por una parte te evitaba salir a la calle y estresarte, pero por otra parte negamos el derecho de vernos. Yo me he preguntado cuántos de mis alumnos realmente me tomaron en cuenta durante esos 2 años de pandemia. Creo que sí. Creo que nada más uno. Porque yo no sabía si estaban dormidos o si estaban realmente atendiéndome, qué estaban haciendo, no lo sé. Fue una oportunidad para darnos cuenta que podemos aprender con mucha facilidad, eso es extraordinario, indudablemente. Pero, bueno, que podemos meternos a la tecnología muy cañón, pero creo que todo fue tan rápido que no hemos terminado ni terminamos en ese momento de entender la valía de estos recursos tecnológicos. Entonces, algo que es extraordinario, creo que no lo supimos explotar de la mejor manera y creo que no lo hemos terminado de hacer. En la parte educativa, creo que fue un ejercicio de sensibilidad colectiva, de aprendizaje de tecnologías, pero con resultados muy magros, con resultados muy poco efectivos. Maestro, ¿qué valores, principios o enseñanzas que ha permanecido a lo largo de la división de comercialización o que incluso usted ha inculcado en sus aulas? El trabajo docente es una de las profesiones más hermosas, más nobles. Incluso hay cuadros que refieren a eso, ¿no? ¿Quién enseñó al médico? ¿Quién al arquitecto? ¿Quién a quien sea? Pues el maestro. El maestro en cualquier área sí creo que es un elemento fundamental. Me guste o no me guste, o nos guste o no nos guste, un maestro es un modelo y qué bueno que lo siga haciendo. A veces poquito, a veces sube, pero ojalá que los maestros sigamos siendo modelos porque al final sí creo que podríamos o representamos más bien la calidad, la autoridad moral, la autoridad, el conocimiento y en muchos sentidos la sabiduría. El trabajo que hemos realizado los maestros, hasta donde tengo conciencia a lo largo de estos años, ha sido extraordinario. Como en todo, obviamente habrá cosas que puedan no gustarme, puedan haber formas de hacer la academia con las que puedan no estar de acuerdo. Lo importante es que se hacen. Que hay cosas feas, que hay académicos feos, sí, sí los hay, sí, indudablemente. Le toca al alumno en un ejercicio dialéctico reflexionar al respecto y decidir en ese sentido qué aprende de cada uno de ellos. El trabajo académico te obliga a muchas cosas que tienen que ver con valores, que tienen que ver con principios. Partimos del hecho de que a la gente la educan en casa. Sí, la educación tiene que ver con valores, con ideas, con tradiciones, con costumbres, con ética, pero la escuela indudablemente es el espacio que reafirma esos comportamientos, no puede ser de otra manera. Lo que nosotros queremos es no solo enseñarles, sino que los chicos sobre todo, desarrollen su talante y su talento ético. Es decir, que asuman un carácter de autorrespeto, de autodignidad, que sobre todo reivindiquen su pensamiento, su decir con su acción. Que haya esa congruencia, lo que pienso, lo que digo y lo que hablo. Que crean en ellos, que sepan que lo que saben, poco, mucho y mucho regularmente, va a incidir en que una empresa se engrandezca, más todavía que una sociedad se engrandezca y que tienen una utilidad práctica social ante la comunidad. Que la tienen por el simple hecho de ser personas, indudablemente, y que se fortalece por el hecho de que están preparados profesionalmente, que han desarrollado habilidades. Me interesa que las personas que salgan de la universidad sean grandes universitarios, universitarias, grandes profesionistas, que hagan con compromiso, con talento, con orgullo, con dignidad su trabajo, pero que por sobre todas las cosas siempre, reitero, impongan su yo ético. Que lo que hagan les obligue siempre a hacerlo bien, a hacerlo con compromiso, con respeto, con puntualidad. Que tengan siempre el orgullo de salir a la calle y mirar de frente. Yo siempre digo que las cosas mejores que le pueden pasar a una persona es que pueda comer con hambre y dormir con sueño. Y cuando una persona, un profesionista, alguien egresado de esta universidad pueda decir eso, dormí con sueño y comí con hambre, pues parte de tu vida está resuelta.
Tenemos un trabajo extraordinariamente noble, bendecido en muchos sentidos, complicado en muchos otros más. Hay una parte de heroicismo, sí, sí la hay, pero también hay una parte mística que tiene que ver con el darnos chance y qué bueno que lo podemos hacer. La oportunidad, todo eso que hemos aprendido lo podamos compartir. No hay cosa más hermosa, y yo lo he vivido, de poder decir algo y que el alumno te vea y diga, ¿en serio? Y que tú digas, sí, sí pasó. Porque tú le estás dando esa luz del conocimiento, es padrísimo. Tenemos un trabajo hermoso y ojalá lo deseo con todo el alma que todos mis colegas profesores se lo hayan podido compartir a los alumnos y que salgan con orgullo los chicos de habernos tenido como maestros, de haber formado parte de esta casa de estudios y de saber que lo que les queda es repetir esos procesos en donde, insisto, la dignidad, el orgullo, el amor propio, la alegría de la vida, la alegría de saber que saben, se manifiesta en cada uno de sus actos. Porque eso solamente les deja un camino que es bien fácil de decir, pero es bien complicado de alcanzar, que es la felicidad. Y creo que el trabajo docente nos ayuda a nosotros y ha ayudado a otros más a ser felices. Y entonces creo que eso es algo de lo cual sí creo que muchos de nosotros nos sentimos orgullosos. Cumplimos y luego le toca al alumno cumplir, que vaya en la calle, en el trabajo, en la empresa, en la casa, en la familia, a mostrar el orgullo de ser parte de esta comunidad universitaria, de la Universidad Toluca de Nezahualcóyotl. Maestra, muy bien, pues para finalizar, un mensaje que quiera compartir a las nuevas generaciones, tanto de estudiantes como de docentes que se están integrando a la división de comercialización. Pues nada, muchas gracias a ustedes, primero a todo el equipo de aquí del CENDI, a ustedes este proyecto que están realizando, que es muy rico, ya habíamos platicado, híjole, cuántas cosas más quisiéramos platicar, sería fabuloso, pero bueno, no es posible. Pero es un esfuerzo titánico que están haciendo, muchísimas gracias. A nuestros alumnos, gracias por confiar en esta universidad, a sus familias porque creyeron en este proyecto universitario, a todos los que han de alguna manera colaborado, piedrotas, para que este proyecto crezca, se desarrolle. Muchísimas gracias. A los que vienen, bienvenidos, esta es su casa. A los que se van, esta seguirá siendo su casa, no es opcional. Y estoy seguro que cada que paso frente a la universidad dirán, yo estudié ahí, me encantaría regresar. Hoy me da mucho gusto, muchos jóvenes estudiantes que han regresado a la casa, les surgió como la gana, el deseo de venir a dar clases, de sumarse como colaboración. Qué padre, entonces se dan cuenta que sí valió la pena vernos como maestros. Muchas gracias. Ya muchos nos estamos yendo, estamos en los últimos pasos en nuestra vida productiva aquí en la universidad. Y es complicado, mucho lo hemos platicado y no es tan fácil decir ya me voy a jubilar. Suena fácil, pero no es cierto. O sea, hay un pedazo de ti que se queda, indudablemente. Una vida en la universidad. Es fácil decirlo, pero, híjole, pero decir, ahí nos vemos, no creo que sea fácil. Algunos ya lo han hecho, luego nos lo platican. Y viene un proceso así como medio de tristeza, medio de duelo, decir, ching, ya me tuve que ir. No sé cómo lo viviré, pero lo tendré que vivir indudablemente. Pero indudablemente lo que me sostiene, y estoy seguro lo que sostiene a muchos, pues es la alegría de haber convidado un poquito de lo que hemos aprendido y de que alguien se lo lleve y de que alguien lo recuerde. Siempre con uno, con dos, que hayan aprovechado en todo lo que implica su camino por esta escuela, ya es motivo de orgullo. Pero es más motivo de orgullo saber que no son uno o dos, sino que son muchos. Y eso es de mucha alegría. Muchas gracias, UTN. Muchas gracias, División de Comer, porque nos has dado tantas cosas tan hermosas, que las pones junto a las cosas que no nos han gustado y estas se convierten en nimiedades. Ha habido mucho hermoso y con eso nos quedamos. Y eso aplaudimos y eso agradecemos. La UTN nos ha dado mucho. Mis colegas, mis amigos me han dado mucho. Porque no solamente enseñábamos, también hicimos amigos, ¿no? También encontramos gente aquí con la que decidimos compartir nuestra vida más allá de las rejas. Y eso es una satisfacción chidísima. Yo aquí en esta UTN conocí a la compañera de mi vida, por ejemplo, ¿no? Y eso no es cualquier cosa. En esta UTN tengo amigos extraordinarios como Beto, ¿no? Como Connie, como Clau, como Waldo, como Mónica, ¿no? Están aquí, pues, ¿no? Y fue aquí, en la UTN, en esos salones, en esos pasillos, que han cambiado, que tienen chavos diferentes,
con otras búsquedas, con otras expectativas, con otros sinsabores, con otros pedacitos rotos, pero también con muchas alegrías. Y eso nos lo llevamos, y eso nadie, 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 nadie nos los quita. Claro, maestro. Bueno, pues agradecemos profundamente el compartir su experiencia, sus recuerdos y sobre todo pues esta reflexión, pues es todos estos años de historia. Sin duda, pues sus palabras van a contribuir a las nuevas generaciones y pues vaya, que comprendan el camino ya recorrido y el legado construido por ustedes. En nombre del equipo del proyecto, de la División de Comercialización y de la UTN, muchas gracias por formar parte de esta historia. A ustedes, chicos, muchas gracias.